Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos al canal Manos a la Tela. El día de hoy vamos a aprender a realizar el básico de blusa para reducciones en telas elásticas. Este básico lo vamos a trabajar con las medidas que tomamos sobre el cuerpo de nuestra clienta. No le vamos a hacer reducciones porque la idea es que lo tengamos listo para poder realizar las reducciones que correspondan a los diferentes tejidos que tienen elongación. Si nosotros hiciéramos el básico con reducciones, solo nos va a quedar sirviendo para el tipo de tela para la que lo hicimos. En cambio, así tenemos una plantilla con la que podemos seguir trabajando las diferentes reducciones y los diferentes tejidos sin necesidad de repetir este proceso en cada momento en el que vamos a utilizarlo o en el que vamos a hacer una prenda con reducciones. Voy a enseñarles el día de hoy dos diferentes métodos que vamos a utilizar de acuerdo a cada tipo de cuerpo. En el primer caso vamos a manejar una plantilla para las personas que tienen diferencias de talles entre 0 y 4 centímetros. Quiere decir, cuando les hablo de 0 a 4 centímetros, que puede ocurrir que nuestra clienta tenga la misma medida en el talle delantero y en el talle posterior. Eso equivaldría a una diferencia 0. Y también puede ocurrir que nuestra clienta tenga el talle posterior más largo que el talle delantero. En ese caso, siempre vamos a tomar el talle que sea más largo, sin importar si es el delantero o el posterior. Entonces, vamos a empezar con el trazo, pero tengan en cuenta que aquí solo estamos manejando diferencias de 0 a 4 centímetros. Puede ser el talle posterior más largo o el talle delantero más largo. Vamos a iniciar haciendo escuadra. Como pueden ver, esta línea horizontal la prolongué bastante porque vamos a realizar ambos patrones, el delantero y el posterior, con las mismas líneas que vamos a trazar. A partir de la línea horizontal voy a medir mitad de ancho de espalda más 5 centímetros. A partir nuevamente de la línea horizontal vamos a medir el talle delantero o talle posterior, el que sea más largo. En este caso vamos a suponer que es el talle delantero. Y a partir del talle que corresponde a la cintura, medimos la altura de cadera. Y de una vez subimos los 4 centímetros que corresponden a la banda anatómica. Vamos a prolongar estas líneas. Una vez que hemos prolongado las líneas, aquí les voy a comentar. Yo ya tenía marcado más o menos hasta dónde tengo que llegar para poder realizar el video, pero entonces ustedes le dan a esta línea la medida que corresponde a la mitad del contorno de cadera o de busto, la medida que sea más grande, más 8 centímetros para darle un poco de distancia entre ambos trazos. Vamos a cerrar aquí
para realizar el trazo posterior. Como este es un patrón que no tiene pinza vertical ni pinza de costado, nosotros no podemos hacerle correcciones a los talles. Por eso estamos manejando aquí el talle más largo y con ese estamos haciendo el patrón. Vamos a medir a partir de nuestra línea vertical, mitad de ancho de espalda. Esto lo vamos a trabajar igual que en el trazo que hemos aprendido a realizar, y vamos a hacerlo en ambos, delantero y posterior, la misma medida. Vamos a aplicar la medida de los escotes. En esta oportunidad voy a hacer el escote de una manera diferente para que ustedes vayan aprendiendo a manejar las reglas de patronaje. Las que no tengan de pronto regla de patronaje, pues siguen haciendo la curva del escote como se los he enseñado en los videos anteriores. Aquí marcamos amplitud de escote y profundidad de escote en el posterior, lo mismo hicimos en el delantero, y vamos a realizar aquí una línea recta pequeña para que nuestro escote descanse sobre ella. Recuerden que siempre les digo que cuando estamos haciendo curvas es bueno que la curva aquí termine recta para que no nos quede en pico. Cuando les estaba haciendo los diferentes tipos de escote vimos eso. Para terminar el trazo del escote vamos a hacer uso de esta regla que es el sisómetro. Esto viene en el paquete de las reglas de patronaje y lo vamos a ubicar aquí donde está el punto que indica el ancho del escote y que descanse sobre la línea recta que hicimos. Aquí lo vamos a ubicar de esta manera, también descansando sobre la línea recta. Para la caída de hombro en el delantero vamos a bajar 5 centímetros y en el posterior 4 centímetros. Aunque sea un tejido de punto el que vamos a manejar, no queremos que la prenda se vaya hacia atrás. Antes de continuar con el trazo, en el delantero vamos a realizar el asentamiento al escote, asentamiento de 1 centímetro. A partir de la nueva línea que corresponde al centro delantero vamos a medir cuarta parte del contorno de busto más 1 centímetro aquí en la línea de la sisa. En la cintura vamos a medir la cuarta parte del contorno de cintura sin aumentos para pinza, solamente la cuarta parte, porque este básico no lleva pinza. Y en la cadera y línea de banda anatómica, cuarta parte de contorno de cadera. Para el posterior vamos a realizar el mismo proceso.
cuarta parte de contorno de cadera, cuarta parte de contorno de cintura, cuarta parte de contorno de busto más 1. Perdón, aquí en este trazo solamente la cuarta parte de contorno de busto. A ver, les voy a hacer el repaso. Cuarta parte de contorno de busto en el posterior, cuarta parte de contorno de cintura y cuarta parte del contorno de cadera sin aumentos. En el delantero, cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro, cuarta parte de contorno de cintura sin aumentos y cuarta parte del contorno de cadera también sin aumentos. Vamos a darle forma a la sisa. Vamos a ubicar la mitad entre la caída de hombro y la línea de la sisa. Aquí vamos a entrar solamente 1 centímetro. A partir de la línea de la sisa hacia arriba vamos a subir 4 centímetros. Vamos a unir en línea recta desde el centímetro que entramos y con el sisómetro le vamos a dar forma a la sisa pasando por los 4 centímetros que subimos. En el posterior vamos a medir el hombro delantero. Recordemos que esto lo hacemos porque la caída de hombro en el posterior es menos profunda. Me da justo aquí, un poco por fuera como siempre. Vamos a ubicar la mitad entre caída de hombro y línea de sisa. Y voy a darle forma también acá con el sisómetro. Vamos a realizar la pinza. Aunque sea un tejido de punto, debemos realizar la pinza en la sisa. Vamos a ubicarnos en la intersección de la línea de ancho de espalda y la curvatura de la sisa, y a partir de ahí subimos 1 centímetro y hacia abajo otro centímetro. Vamos a cerrar la pinza en la línea de sisa. De esta manera ya tenemos nuestro patrón sin pinzas para reducciones o para telas elásticas. Esta pinza de la sisa la vamos a cerrar luego de que haga el otro patrón que vamos a realizar acá. Yo bien pudiera dejar esto así y cortar aquí el video, porque esta es la manera en la que se trabaja sin importar la diferencia de talles, pero voy a hacerlo un poco diferente aquí para que podamos manejar esos cuerpos que tienen una diferencia de talle superior a 4 centímetros
y que así evitemos que la prenda se suba por la diferencia de talles en la parte delantera. Entonces la metodología que vamos a aplicar aquí va a ser un poquito diferente, no mucho en realidad, pero sí un poco diferente. Vamos a tener que poner un poco de cuidado en las medidas que estamos aplicando aquí. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es hacer un ángulo para poder iniciar mi trazo. A partir de la línea horizontal hacia abajo, yo voy a medir mitad de ancho de espalda más 6 centímetros. Ahora les voy a explicar por qué le estoy aumentando 1 centímetro más a esta medida. A partir también de mi línea horizontal voy a medir el talle posterior más 5 centímetros. En esta oportunidad no vamos a tomar como referencia el talle más largo, vamos a tomar como referencia siempre el talle posterior y a este le vamos a sumar 5 centímetros. Y a partir de mi línea de cintura vamos a medir la altura de cadera y los 4 centímetros de la banda anatómica. Vamos a ubicar desde la línea vertical hacia allá, mitad de ancho de espalda, y voy a trazar mi línea para el posterior. Recuerden que yo aquí ya tenía enmarcado por donde iba a realizar mi trazo, entonces solo estoy resaltando estas líneas que ya tenía. Vamos a medir igual mitad de ancho de espalda para el posterior. El escote lo vamos a realizar tal como lo hicimos en este trazo. Vamos a dar 5 centímetros de caída de hombro al delantero y 4 centímetros al posterior. Esto va a quedar igual. Al final del trazo les voy a explicar por qué le aumenté 1 centímetro aquí. Voy a ubicar la mitad entre estos dos puntos. Voy a entrar 1 centímetro y antes de continuar trazando la sisa voy a realizar el asentamiento del escote. Vamos a medir a partir de esta línea cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro.
En el posterior a este trazo sí, cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. En el anterior no, pero a este sí se lo aplicamos. En la línea de cintura, cuarta parte de contorno de cintura, y en la cadera igual, cuarta parte de contorno de cadera, igual al delantero. Recordemos que en el delantero vamos a empezar a medir a partir de esta línea del asentamiento. En el centímetro que entramos, unimos hacia la caída de hombro en línea recta. La sisa la vamos a construir igual que hicimos con este trazo. Aquí ya realizamos la pinza en el delantero, igual que lo hicimos en esta parte. Voy a explicarles la razón por la que le di 1 centímetro de más en esta parte para ubicar mi línea de sisa. Lo hice porque al aumentarle 5 centímetros a mi posterior, yo le voy a aumentar también al costado. Y no quiero que el costado me quede tan largo que me vaya a quedar muy pegado a la axila y que me vaya a molestar. Entonces por eso le puse 1 centímetro más de largo a la línea de la sisa y voy a realizar una pinza en la sisa de la espalda para que me ayude a reducir esta medida. Aquí también, para ayudarnos a quitarle un poco de talle en el posterior, vamos a hacer un asentamiento de 2 centímetros como aprendimos a realizarlo en un trazo o en un patrón que les enseñé a realizar anteriormente para diferencias de talles muy grandes. Vamos a subir a partir de la línea de la cintura los 2 centímetros y vamos a cerrar esto en el costado. Aquí vamos a ubicarnos en la unión de la curvatura y la línea de la espalda, y a partir de ahí vamos a bajar 1,5 centímetros para formar la pinza en la espalda. Vamos a cerrarla sobre la línea de la sisa. De esta manera ya tenemos nuestro patrón. Vamos a cerrar las pinzas para ver cómo vamos a corregirlo. En este trazo vamos a dejar un poco aquí de espacio
Voy a rectificar la medida de contorno de busto, contorno de cintura. Aquí es muy poco, puede ser por el marcador. Como ven ustedes, en la línea de la cadera por lo regular yo no rectifico porque no se afecta mayormente. Se afecta la línea de la cintura y la de la sisa. Vamos nuevamente a darle forma a la sisa, tomando como referencia la línea que sobresale. En esta oportunidad no corté para cerrar esta pinza porque necesito hacer aquí una rectificación de esta línea porque debe quedar recta. Esto aquí en la espalda debe ser centro doble. Vamos a hacer un pequeño asentamiento de medio centímetro en el escote posterior. Y a partir de este medio centímetro vamos a unir en línea recta hasta la línea de cadera. Vamos a rectificar el contorno de la cintura a partir de la línea roja, que es el nuevo centro de la espalda. Rectificamos también la cuarta parte del contorno de busto a partir de la misma línea. Como aquí le habíamos dado un aumento de 1 centímetro, nos quedó muy bien. Igual que en el anterior, vamos a rectificar las medidas de cintura y
mi busto. Recuerden que también pueden hacer o trazar el costado utilizando esta regla de esta manera. Esto aquí lo podríamos hacer porque es un tejido de punto, pero cuando tenemos tejidos planos o rígidos, telas rígidas que vamos a trabajar, quiero comentarles por qué prefiero trazar una línea recta. Voy a hacerlo con esta curva, dándole un poquito de curvatura aquí. Y lo mismo voy a hacer con este posterior. Cuando estoy trabajando con tejidos o haciendo trazos para tejidos planos, no me gusta trabajar con esta curva porque aquí se pierde un poquito de capacidad. Recordemos que el busto está un poco por debajo de la línea de la sisa. El busto vendría quedando a esta altura y aquí le estamos quitando más medida a nuestro contorno de busto. Por eso siempre lo trazo con una línea recta. Si de pronto yo estoy trabajando para una persona que no tiene acumulación de grasa en su cuerpo, pues yo puedo utilizar este método, hacer un poco curvo este costado y no me va a afectar. Pero si la persona a la que yo le estoy trabajando es llenita o tiene un poquito de grasa acumulada, como mi caso, entonces yo prefiero trazar una línea recta. Así evito quitarle medida en esta zona al trazo. Así tenemos la plantilla para talles con diferencia de 0,4 centímetros y aquí para diferencias de talles superiores a 4 centímetros. Yo voy a trabajar con estas plantillas porque cuando esté realizando las reducciones les voy a explicar cómo vamos a completar lo que falta en el talle delantero según la necesidad. Entonces, todo lo que yo trabaje en reducciones con este patrón se va a implementar igual a este. No quiere decir que por el hecho de que yo voy a trabajar con esta plantilla, pues estoy dejando por fuera este porque es el mismo procedimiento. Solo habrá una variación en este para poder complementar lo que nos falta del talle delantero según la necesidad que tengamos. Entonces vamos a dejar por hoy el video así. Voy a realizar la plantilla, voy a pasar este trazo a un cartón cartulina que es el que yo utilizo para las plantillas, y en el próximo video vamos a empezar a ver cómo vamos a darle uso a esta plantilla que tenemos acá. Espero que les haya quedado claro, que hayan logrado comprender el propósito de este video
Si tienen alguna inquietud, por favor me escriben que con mucho gusto se las estaré aclarando. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. No olviden activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video.